Y también bienvenidos sean aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales, que Dios también le hable a ustedes por medio del dispositivo donde nos siguen. Capítulo 2, vamos a estrenar el capítulo número 2 de este libro y que Dios nos siga hablando. Diario de un discípulo, día número 11, que lleva por título Inicia el cambio. Diario de un discípulo, día 11, Inicia el cambio. Juan capítulo 2, le vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 12. Y dice la palabra del Señor así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Inicia el cambio. Pareciera un eslogan político, ¿verdad? Como si me estuviese postulando para algo, pero en realidad, querido hermano, es que con esta historia da comienzo el cambio más grande en la historia de la humanidad. Con esta historia se inicia el gran cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar, un cambio de forma de actuar, un cambio de forma de vivir que se había visto en la nación de Israel. No nada más en ese evento, no nada más entre la familia del Señor Jesús, sino que a partir de aquí toda la nación, todos los pueblos, todas las ciudades comenzaron a escuchar el nombre del Señor Jesús. A partir de aquí inició el cambio. Cambio, querido hermano, que no se quedó registrado como un hecho que nada más tuvo lugar en el siglo I, que es lo que estamos leyendo, siglo I. No se quedó aquí este cambio, sino vamos a valorar ese cambio que inició con esta historia, porque el Señor Jesús hace más de 2000 años, querido hermano, lo empezó y hoy día sigue repercutiendo alrededor del mundo. El cambio que empezó en esta boda, hoy día lo podemos ver y va a seguir surgiendo efecto y va a seguir trayendo fruto ese cambio. Tomemos en cuenta entonces, querido hermano, que antes de este momento, antes de Juan capítulo 2, muchas generaciones habían vivido de la misma manera. Muchas generaciones habían practicado la religión de la misma manera, habían llevado a cabo las mismas costumbres, los mismos ritos de la misma manera, por generaciones, por cientos, por miles de años, hasta que llega Juan capítulo 2, y entonces sí que se nota un cambio. Un cambio que ha sido rechazado, un cambio que ha sido menospreciado, un cambio que ha sido desvalorizado, un cambio que lo han querido desarraigar de la tierra de la historia. Si fuera por los grandes críticos del cristianismo, lo arrancarían de los libros de la historia, lo borrarían de las páginas de internet para siempre, para que no se sepa que esta etapa de la historia ha sido la más importante. Pero yo le diría a cualquiera que tenga esa intención: no han podido y nunca podrán borrar lo que este cambio ha traído a millones de vidas. El cambio que has visto en muchas personas de las que te rodean, con las cuales has podido convivir, has tenido la oportunidad de conocer a mucha gente que ha sufrido, que ha padecido de distintas cosas, de distintos padecimientos, de distintas enfermedades, de distintas debilidades, de distintas mentalidades. Tú los has podido corroborar, pero también has visto cómo sí han podido cambiar su vida a partir de que el Señor Jesús entra en su corazón. Tu vida misma es un ejemplo de esto, ¿sí? Cuando el Señor Jesús entra a tu vida,
Tú sabes en el fondo que tu vida ya no puede ser la misma. Entonces trabajas y luchas en conjunto con Dios para que ese cambio que vino hace 2000 años también esté sobre tu vida. Así que el cambio inicia en un evento público. El cambio de la humanidad comenzó en una boda. Entonces veremos a través de esta historia algunas cosas en sentido literal, tal como vienen escritas aquí en este capítulo, pero después le aplicaremos una enseñanza espiritual que hoy Dios quiere transmitirnos. Todos hemos asistido a una boda aquí alguna vez. Levante su mano, ¿quién no ha asistido a alguna boda? Todos entonces, todos hemos asistido a alguna boda. No importa si es de creyentes o de inconversos, no importa. Pero hemos asistido a bodas. Las bodas, querido hermano, son importantes. Tú sabes lo que significa una boda para la sociedad. Y tú sabes el valor que hoy día haya una boda, porque cada vez la gente se casa menos. La gente rechaza el casamiento. Ellos que dicen, ay no, yo casarme, no. Ay yo firmar un papel, no. Ay yo tener hijos, no. Entonces este hecho aún va más a valorizar, porque socialmente, actualmente las bodas están perdiendo valor, están perdiendo peso. ¿Qué hay en las bodas? Nosotros que hemos ido, pues hay muchas personas, hay mucha gente, todas o en su mayoría van bien vestidas, diferente a como nos vestimos diariamente. Dentro de una boda hay comida, dentro de una boda hay bebida, dentro de una boda hay música, dentro de una boda hay alegría y buen ambiente. ¿Sí? Eso en un aspecto general. Las bodas siempre son así en todos lados, siempre han sido así, pero hay una pequeña diferencia entre las bodas de Occidente, que es donde nosotros estamos, y las bodas de Oriente, y sobre todo Oriente Antiguo, que es donde se encuentra Israel, y es en cuanto a la duración. ¿Cuánto dura una boda en Occidente? Aquí pues unas 4, 5, 6 horas, ¿no? En lo que empieza todo y en lo que termina todo. Pero en Oriente Medio no, sobre todo en la antigüedad, duraban hasta 7 días. Imagínese usted que una boda, que una fiesta dure 7 días, ¿sí? La cantidad de comida que tendría que haber, la cantidad de bebida que tendría que haber. Y muchos no era que estuvieran los 7 días en sí, sino que por algunos días iban y visitaban a los novios. A lo mejor no asistías los 7, pero sí asistías 3. A lo mejor no llegabas desde el principio, pero sí llegabas a la mitad de los días y te quedabas con ellos. El chiste es que pasabas tiempo con ellos. No sabemos en qué día de la boda de los 7 acontece esto de Juan capítulo 2, ¿sí? Que es donde se desarrolla el primer milagro visible de Cristo. Tampoco sabemos de quién era la boda, quién se estaba casando. Algunos datos extrabíblicos, los más fuertes, nos manejan 2 versiones. El primero es que el que se estaba casando era el escritor, el evangelista Juan, y como a él no le gusta ponerse, pues quizás sí. Pero otros datos también nos indicarían que era un familiar de María, la madre de Jesús, quien se estaría casando. Y eso también podría tener fuerza, porque más adelante nosotros veremos que María tiene un papel importante dentro de esta historia. Bueno, eso realmente no es importante, por algo no está escrito ni el día ni quién se estaba casando, pero sí que es importante lo que acontece aquí y sobre todo quiénes atestiguarían lo que estaría pasando aquí. Esto ocurrió, querido hermano, como acabamos de leer, en un pueblo llamado Caná. Ya hemos escuchado Caná en el capítulo número 1. Caná se encuentra dentro de la región de Galilea. Galilea es una región grande y ahí se encuentra el pueblo de Caná. A donde estaba el Señor, donde llama a sus 4 de los 5 discípulos, que es en Betsaida, se encuentra a una distancia de 70 kilómetros de Caná. Entonces el Señor recorre, con sus discípulos y su madre, recorre 70 kilómetros para poder ir y asistir a esta boda. 70 kilómetros, pues sí es una distancia larga, tomando en cuenta que se lo aventaban a pie.
no había ningún medio de transporte como ahora tú y yo podemos tomar el metro y de un punto a otro punto llegar en un par de horas o en un auto, sino que allí o era a burro o era a pie. Pero la gente, cuando era un casorio, se iba a pie porque así iba caminando y encontrándose con la gente que casi no veía, entonces iba platicando. Se hacían un día de camino, un día completo de Betsaida hasta Caná. Con esto primeramente, ¿qué podemos ver? Con este primer dato que yo te acabo de dar. Cuando tú quieres participar de algo, querido hermano, o cuando quieres participar con alguien que es importante para tu vida, no te fijas en la distancia que hay, ni tampoco pones limitantes. El Señor a lo mejor pudo decir, está muy lejos, qué flojera caminar, a estos los acabo de conocer y cómo los voy a llevar a caminar hasta allá, ni siquiera los conocen a ellos, yo los acabo de llamar. O sea, con sus discípulos tenía 3 días. Entonces, el Señor nos muestra que cuando algo a ti te importa, cuando a ti te invita a alguien que es importante para un evento importante, tú recorres cualquier distancia sin importar cuánto te vas a gastar, cuánto tiempo vas a invertir. Yo te pongo el ejemplo de aquí. Todos los días que hay reunión aquí, ya sea de discipulado, de oración, de culto, de una actividad especial, todos los días que hay aquí, ¿es considerado una fiesta, sí o no? Sí es una fiesta, ¿verdad? Y si tenemos que caminar, ¿te aventarías caminando? Ahí ya bajó, ¿verdad? Ahí ya bajó. Digo, porque estamos viendo que el Señor dijo, está a 70 kilómetros de donde me están invitando, pero la invitación para mí es importante. Lo que voy a hacer ahí va a ser importante. No me importa, voy a caminar, voy a llegar y voy a estar y voy a tener la misma actitud, ¿sí? Cuando tú vengas aquí y sabes de antemano que es una fiesta, querido hermano, que no haya ningún tipo de pretexto. A lo mejor hubo algunos hermanos que dijo, híjole, como que va a llover y me va a agarrar a medio camino, ¿verdad? Ya no llego a la fiesta. Híjole, como que va a salir tarde porque el flaquito se tarda luego los miércoles, ya no voy a la fiesta, me espero hasta el viernes. Ah, no, pero el viernes es aseo. No, pues nos vemos hasta el domingo. Cada que vengamos aquí, porque este es un lugar, quiero creer que es importante para ti el lugar, quiero creer que es importante para ti, que el Señor está en este lugar, entonces tenemos que venir con la misma actitud, de que aquí se realiza una fiesta y que no importa a veces si te queda largo, si vas un poco tarde porque se atrasó el metro, no importa, el chiste es llegar e integrarse a la fiesta. ¿Quién dice amén? Amén. Porque aquí suceden milagros. En la boda sucedieron milagros, ¿sí o no? Aquí, cada que vienes, sucede un milagro. A lo mejor y el Señor no convierte de forma literal el agua en vino, pero sí cambia nuestro corazón. Y ese es un milagro todavía más extraordinario, porque nuestro corazón es tan duro, nuestro corazón es tan de piedra a veces, que si no fuera por el Señor, nos moriríamos así. Ya para este tiempo en el que estamos leyendo, querido hermano, José, el padre del Señor Jesús, ya ha muerto, ya no aparece. Si tú recuerdas el versículo número 12, dice que nada más iba el Señor Jesús, su mamá, sus hermanos y los discípulos. Ya José ya no se encuentra. Así que vamos a leer versículo número 1 y 2. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Mira, hay un dato curioso aquí, tratando de explicar, adelantándonos un poco a la historia, pero tú ya la conoces, del por qué se acabó el vino. El Señor entonces llegó con 5 invitados que no estaban en la lista de invitados, porque el Señor tenía 3 o 4 días que los había conocido. Entonces los que se estaban casando quizá no tomaron en cuenta que iban a llegar más gente de la que habían pensado, de la que se habían imaginado, y por eso puede ser una de las razones del por qué se pudo terminar el vino. Con esto que estamos viendo, que el maestro, el Señor Jesús, no era una persona amargada, no era una persona antisocial que se retiraba todos los días, desde el alba hasta el atardecer, al monte a orar,
a tener un aspecto espiritual y a no tener contacto con la sociedad. Así no era el Señor. Lo estamos viendo en una boda. Él fue invitado a una boda. Le dijeron, estás invitado, se va a casar Chana con Juan, ¿sí? Y estás invitado. ¿Quieres venir? Claro que sí. Sí voy. Y asistió gozoso. No asistió forzado. Su madre no tenía, ándale Jesús, ve, mira. No, man, no, ¿cómo crees? No, vete tú. No, él asistió contento, ¿sí? A un evento especial para bendecir a la gente. Para bendecir a la gente. El Señor sabía que iba a aprovechar cualquier oportunidad, cualquier momento para poder bendecir a todos los presentes. Él ya estaba iniciando su ministerio y necesitaba y requería de que la gente lo escuchara. Y una boda era un buen lugar. Yo te pregunto, querido hermano, a raíz de este ejemplo, ¿tú invitas a Cristo a tus eventos? Cuando tú tienes reuniones familiares, ¿invitas a Cristo? Cuando tú tienes fiestas, ¿invitas a Cristo? ¿O lo dejas fuera de ellas para poder destramparte? Cuando tú sabes que vas a tener algo, sea lo que sea, obviamente no tenemos nosotros fiestas pues una vez a la semana, ¿verdad? O cada tercer día, pero cuando llega a suceder que hay un evento especial, llámese como se llame, que cumple años tal, que se casa tal, 15 años de tal, que se recibe tal persona, cuando tú organizas, cuando tú eres invitado, cuando tú eres el anfitrión, ¿invitas a Cristo al igual que aquí invitaron al Señor? Porque yo te digo una cosa, si tú invitas a Cristo, Él te va a decir la misma respuesta que dijo aquí, sí voy. Si tú le dices, Señor, ven, sé tú el centro de esta reunión, sé tú el centro de la diversión, de cómo nos divertimos, de qué hablamos, de qué hacemos, de cómo nos entretenemos, sé tú, el Señor va a ir, el Señor va a estar ahí en medio. Pero a veces, ¿qué decimos, no? Dejamos al Señor sin invitar para que yo pueda pues darle gusto, ¿verdad? Al baile, para que yo pueda darle gusto a la bebida, que el Señor no me vea, creemos pensar y no lo invitamos. Yo te recuerdo, querido hermano, ¿tú sabes que tenemos una amistad con el Señor, sí o no? Nada más 2 tienen amistad con el Señor. ¿Tú sabes que somos amigos de Dios? Ok. La amistad que tú ejerces con Dios no es solo dentro de la iglesia. No es que nada más vengas a la iglesia y digas, bueno, ahora sí ya llegué con mi amigo, una relación de confianza, revélame tus planes, dime qué debo de hacer. Y fuera de ella, decirle, bueno amigo, tú te quedas aquí y nos vemos la siguiente semana. Yo me voy a otro lado, con otros amigos que no hacemos lo que tú me acabas de decir. La amistad que tenemos con Dios, querido hermano, debe de ser en todos los lugares. Así que donde tú invites, a donde tú invites al Señor, Él te va a acompañar gozoso. Si tú invitas al Señor a tu trabajo, allí va a estar. Si tú invitas al Señor a tu escuela, allí va a estar. Si tú invitas al Señor a un cumpleaños, ahí va a estar. Si tú invitas al Señor al cine, allí va a estar. El Señor no te va a dejar ni te va a abandonar. Él te va a decir, yo no entro al cine. ¿Cómo crees? No, mira, yo soy tan santo y tan espiritual. Tú vete a ver tu película y yo te espero aquí afuera. Eso sí, cómprame unas palomitas para entretenerme mientras. No, si tú le dices al Señor, tengo que ir a tal lugar, tengo que ir con tales personas, ven conmigo. ¿Qué crees que te va a decir el Señor? Que sí, que sí. Así que, querido hermano, a partir de ahora, a donde tú vayas, ¿sí? A donde tú estés, invita al Señor y Él siempre te va a acompañar. Amén. Ahora bien, fijémonos en la primera frase del versículo 1. Dice, al tercer día. Al tercer día. ¿A qué se refiere? De forma literal se está refiriendo 3 días después de que llamaron a Felipe y Natanael. Estaban con ellos en Betsaida. Al tercer día que estaban con ellos empezó una boda. Y aquí viene la primera figura revelada. El número 3, querido hermano, es el número de la Trinidad. Conocemos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también el número 3 es el número de la resurrección. ¿A los cuántos días resucitó el Señor?
Y no fue porque resucitara sin que nadie lo supiera, sino que Él ya lo sabía, Él ya lo había dicho: derribaré este templo y al tercer día lo reedificaré, etc. Él daba señales de que al tercer día iba a resucitar. Entonces el número 3 también es el número de la resurrección. Con este acto que está diciendo, al tercer día de lo que suceda en esta boda, Jesucristo resucitaría la vida espiritual de un pueblo. Al tercer día, dice aquí, al tercer día iniciaron unas bodas. Bueno, al tercer día vieron un acto ellos que nunca antes habían visto y que les sirvió para resucitar su fe. Que les ayudó a resucitar una vida espiritual que ya estaba muerta de tanto rito. De que el Señor les haya dicho una y mil veces: es que yo no les dije que hicieran esto. Es que yo no les enseñé eso a tus padres que los saqué de Egipto. Entonces, poco a poco pasaron los años, pasaron las generaciones, y el pueblo de Israel moría en religiosidad. El pueblo de Israel moría en ritos. Así que al tercer día el Señor viene y hace algo que los levantaría. El cambio de la humanidad, querido hermano, comenzó con un milagro dentro de una boda. Imagínate lo que es eso, que el Señor no se limite a hacer milagros dentro de las iglesias. Ocurrió en un evento público. Así que esto nos enseña a nosotros que tú no debes limitar al Señor, de que cualquier obra que Él pueda hacer, la puede hacer en la cárcel, la puede hacer en el hospital, la puede hacer en una boda, la puede hacer en un funeral, la puede hacer en la iglesia, la puede hacer en la escuela, la puede hacer en un sótano, donde sea. Aquí el Señor le plació hacer su primer milagro, que serviría para resucitar el espíritu del pueblo de Israel, en una boda. Ellos llevaban mucho tiempo muertos, mucho, ni siquiera se habían dado cuenta, mucho tiempo muertos. Así que el Señor tiene que hacer algo, y vivifica la fe, y a partir de esto, comenzaron a pronunciar su nombre. A partir de esto fue dado a conocer. Todos hemos experimentado ese poder de resurrección en nuestras vidas. Todos hemos experimentado el poder de resurrección. Esto no es algo desconocido para ti, o no debería ser algo desconocido para ti, porque en todos el Señor ha hecho un milagro que ha reavivado la llama que estaba a punto de extinguirse, o que se extinguió. Si tu llama se había extinguido o estuvo a punto de apagarse, el Señor hizo algo que revivió tu fe, que revivió la relación con Él. Así que eso mismo que tú y yo hemos vivido es lo que vivieron estos judíos del siglo número 1. ¿Qué podemos decir entonces? Algo que sucede comúnmente, ¿verdad? En las fiestas siempre pasa algo que de ley. En cuanto a la organización, no hay fiestas perfectas, siempre sucede algo, casi siempre algo falta, casi siempre algo falla. Así que en esta lo que falló, ¿qué fue? El vino, se acabó. Este pequeño detalle estuvo a punto de estropear la boda, estuvo a punto de estropear la celebración, pero lo que no estropeó, lo que no estuvo a punto de estropear fueron los planes de Dios, porque Dios ya tenía un plan para esto. Versículo número 3. Dice aquí está la falla. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. No tienen vino. Podemos ver aquí, como le decía, en los datos extrabíblicos, que María tiene algunas responsabilidades. ¿Por qué María es la encargada de checar si había vino en las mesas y todavía seguía? Pero también vemos que María tiene autoridad dentro de lo que se mueve ahí, porque si no le dice a los meseros: hagan lo que este señor les diga. Entonces María juega un papel importante aquí. Que faltara el vino en una fiesta judía era casi una desgracia. Era una desgracia que faltara el vino en una fiesta judía. Para los novios era humillante y era de vergüenza. Recuerda bien esa palabra, era de vergüenza. Si faltaba el vino en una celebración judía,
Los anfitriones quedaban avergonzados porque el vino, ¿sí?, era esencial para la convivencia entre los invitados y era una muestra de hospitalidad de ellos para con sus invitados. Y el hecho de que faltara a ellos los dejaría en mal. Yo aquí te aclaro una cosa por aquellos que se quieran como que ver un poquito vivos en esta parte, ¿sí? El vino que menciona la Biblia, querido hermano, sí es de una uva fermentada. Sí es de una uva fermentada, pero también hay que decir que el vino que ofrecían no era para embriagarse, no era para terminar borrachos, porque ese acto era muy mal visto. Las personas que terminaban alcoholizadas eran visto de una muy fea forma. ¿Tú recuerdas lo que pasó en el aposento alto cuando descendieron sobre los 120? Dice que lenguas de fuego. ¿Qué fue lo primero que pensó la gente? Están llenos de mosto, están borrachos, de una manera despreciándolos. No te juntes con ellos, mira cómo están. Por eso te digo que los judíos apreciaban el vino dentro de sus reuniones, un vino fermentado, pero no al grado de emborracharse. Simplemente era para convivir. Y yo tuve que investigar un poco para poderte informar. Te voy a dar el modo de preparación del vino. El modo de preparación del vino judío eran 2 porciones, ¿sí?, de jugo de uva y 3 porciones de agua. Significa que, yo no soy experto en bebidas alcohólicas, desde luego, pero significa que aunque tú bebieras demasiado, era muy difícil terminar ebrio. ¿Por qué? Porque eran solamente de 5 porciones, 3, o sea, más de la mitad, era agua, ¿sí? Así que en una fiesta judía, la intención al dar vino no era quedar borracho. ¿Sí me di a entender? ¿Sí? Así que esto está sucediendo para que no digamos luego, mira, yo tomo aquí el ejemplo de Juan capítulo 2, ¿verdad? Yo tomo esto, yo tomo aquello. La falta de vino, entonces, querido hermano, viene a representar otra cosa y nos reafirma lo que ya le comenté al principio, que el pueblo judío se había quedado sin espiritualidad para con Dios. Que aquí no hubiese vino significaba, y Dios estaba comunicándole al Señor, que nos enseñaría después a nosotros, que ellos ya no tenían vida espiritual. En ese entonces, Israel y la humanidad no contaban con la presencia del Espíritu Santo, con la permanencia del Espíritu Santo, pero Cristo sí que lo presentaría. Cristo sí que nos llenaría como nunca antes nadie. Porque a raíz de esto, de que Él da el mejor vino, jamás habían probado algo así. Y yo sé que en tu vida ha sucedido exactamente lo mismo. Yo sé que a partir de la llenura del Espíritu Santo, tu vida ya no es igual. Y confírmalo con un amén. ¿Sí? A raíz de la llenura del Espíritu Santo, tú puedes decir claramente: es que mi vida espiritual era nula, pero cuando conocí al Espíritu Santo, entonces sí que algo se encendió, entonces sí que algo empezó a surgir. El vino, tú sabes que es una de las representaciones del Espíritu, es una de las figuras del Espíritu. Así que a raíz de la llenura, te salvó de la vergüenza. ¿Qué te dije que era para una familia? ¿Qué significaba para una familia que no hubiese vino? Vergüenza. A raíz de la llenura del Espíritu Santo, el Señor te salvó de la vergüenza. A ti y a mí nos salvó de la vergüenza. Porque el Señor te justifica. Porque el Señor te limpia. Porque el Señor te lava. Porque el Señor te reposiciona y te reacomoda. Y no te deja en un lugar donde todo el mundo te pueda señalar y te pueda decir: a este se le acabó el vino. Este está muerto. Este no existe. La llenura del Espíritu Santo quitó toda vergüenza. Versículo número 4. Dice así. 4 y 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Y 4 y 5 le dije, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dice a los que servían: hacer todo lo que Él les diga. María, aquí la madre de Jesús, fíjate lo que ella hace. Ella acude a la persona indicada.
Hay un problema, hay una situación. Y María inmediatamente va con la persona correcta, va con la persona precisa. Ante tal situación, si María hubiese ido con el novio, con el jefe de meseros, con el vecino, y les hubiera dicho, no hay vino, todos le hubiesen respondido, pues ya ni modo, dales agua, o pues hay que ir por unos refrescos. Todavía no había refrescos. Con cualquier persona que María se hubiera acercado, no hubiesen encontrado una solución. Así que María va con quien sí tiene una solución. María tenía la fe de que el Señor iba a traer una solución al problema. Así que esto nos enseña dos cosas. Número uno, ante cualquier eventualidad en tu vida, a quien inmediatamente debes de acudir es a Jesús. Cuando suceda algo que quizá no esperabas, o a lo mejor que sí esperabas, que sí veías venir, pero no importa, ante cualquier cosa que se presente en tu vida, lo que tienes que ir a decir es, ¿está sucediendo esto? Permíteme, maestro, está pasando esto en mi vida. Eso es lo primero que nos enseña esto. A Dios le agrada que tú lo busques y que tú le digas, está aconteciendo esto. A Dios le gusta porque eso significa que Dios es importante para ti. Pero debe ser la primera persona que tú buscas, no la última, no tu plan C. Tiene que ser siempre lo primero. Lo primero que tú hagas es ir con el Señor para ver cómo se puede resolver, cómo se puede solucionar. Si tú vas con cualquier otra persona, te va a pasar lo que a María le hubiese pasado si iba con el capitán. Ni modo. Si tú vas con la vecina, si tú vas con el del mercado, si tú vas con tus padres como primera opción, van a decirte, no sé qué hacer. Pero si tú vas con el Señor, te va a decir, haz esto y haz aquello. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Segundo, también sucede cuando alguien venga a ti, ¿sí? Y que te diga, oye, fíjate que me pasó esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo, ¿sí? Decirle, mira, yo no sé qué recomendarte, yo no sé qué decirte, pero mira, el maestro sí que sabe qué hacer. Pero a veces, ¿sabes qué es lo primero que hacemos? Ay, pues ve al doctor, a ver qué te dice. Ay, no te dejes, tú también demándalo, manita, abogado. Antes de que vayas a hacer la de a todos, primero es ir, ¿con quién? Con el Señor. Primero es con Él. Lleva, ya sea tú o lleva a cualquier persona ante Jesús, que ponga en sus manos la situación que no esperabas, que no veías venir, que se acabó el vino, que se enfermó el niño, que me quedé sin trabajo, que ya me están criticando, que cualquier cosa que se te ocurra, ve con el Señor. ¿Por qué? Porque verás cómo Dios actúa. Verás cómo Dios actúa. Él siempre hace algo. Él no te va a decir, pues resuélvelo, chiquito, tú sabrás. Él siempre hace algo. La respuesta de Cristo es muy interesante. Dice aquí el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Pero vamos a quedarnos en el que estaba basado en el escrito original. Fíjate la respuesta que viene en el escrito original. El Señor le contesta a María, déjame, lo resuelvo a mi manera, porque aún no ha llegado mi hora. Déjame, lo resuelvo a mi manera. ¿Qué significa la última frase? Porque aún no ha llegado mi hora. Recuerda que el desarrollo del plan de salvación fue paulatinamente, ¿sí? Tenía que llegar un momento específico en el que se dieran tantas cosas. Pero, ¿qué dice el Señor? Déjame resolverlo a mi manera. Las cosas para que siempre salgan bien, querido hermano, las cosas para que siempre salgan bien, hay que dejárselas 100% a Dios. Si tú quieres que las cosas salgan siempre bien, al 100%, que no haya un porcentaje de error, hay que ir con el Señor. No fue que María fue con Jesús y que el Señor le dijo, mamá, ¿qué crees que nada más pude sacar la mitad del vino? No, si tú le dejas las cosas al Señor, 100% de efectividad. Porque Él hará y deshará
como a Él le plazca. Como a Él le plazca. Si tú vas con el Señor con una situación y el Señor empieza a actuar, a la mitad no te rajes. ¿Amén? Es que usted está muy callado, no sé si no le gusta que el Señor actúe a la voluntad de Él. A la voluntad de Él. Porque tampoco fue María a interrumpir al Señor a medio acto del milagro, a decirle, no me está gustando, maestro, no me está gustando, hijo, mejor otra cosa, ¿no tienes otro método? No. Si tú vas a entregarle aquella situación a Dios, es para que estés convencido que de principio a fin dejarás que Él actúe como se le plazca. Cristo, fíjate aquí, cuando se le dice el problema, Cristo no se reúne con sus discípulos y vengan ustedes 5 que estamos aquí, pues es hora de actuar. ¿Qué hacemos? Lluvia de ideas, Pedrito, ¿qué opinas? ¿Y tú, Juan? ¿Qué es lo que quieres decir? Ay, dime algo, Natanael. Tampoco se reunió con los meseros y les dijo, vengan muchachos, vengan. ¿Qué hacemos? Por favor, díganme, porque yo no puedo quedar mal. Todo lo que ocurrió para solucionar el problema fue obra de Cristo. No se metió ni María, ni los discípulos, ni sus hermanos, ni los meseros, ni nadie. Todo lo que ocurrió para hacer un milagro fue obra de Dios. Cuando tú le presentes esa circunstancia a Dios, ponlo totalmente en sus manos. No llegues nada más contándole o diciéndole 50%. No le entregues 75%. No le entregues 90%. Cuando vas a entregarle al Señor, totalmente, acepta la forma en que Él está resolviendo la situación. No quieras intervenir. Los demás actores no intervinieron en el milagro. No quieras aportar tus ideas, ¿sí? Porque por algo fuiste al Señor, porque no pudiste resolverlo. No quiero decirle, bueno, Señor, mira, yo había pensado esto. ¿Cómo ves si primero hacemos esto y luego hacemos esto? ¡No! Tú le entregas el 100% del problema, de la situación, pero también le entregas el 100% de la resolución, de la respuesta. Porque yo te digo algo, solos no podremos resolver nada. Los meseros solos no iban a poder resolver nada. Los novios solos no iban a poder resolver nada. Los discípulos solos no iban a poder resolver nada. Así que tú y yo, mucho menos vamos a poder resolver nada. Hay que llevárselo ¿a quién? Al Señor. Tú y yo no tenemos esa capacidad. Reconócelo, acéptalo, sé humilde, humíllate ante Dios y di, no puedo, pero tú sí, necesito de tu sabiduría. Esto lo resolvió el Señor Jesús con sabiduría, con inteligencia y con poder. Versículo número 6 al 8, que dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. ¿Y se lo qué? Se lo llevaron. Aquí comienza el Señor a resolver el problema que nadie más podía hacer frente. Aquí comienza el Señor a desarrollar su creatividad, porque Dios tiene ideas creativas. Para resolver los problemas siempre Dios tiene ideas creativas. De la forma en que Dios terminó resolviendo el problema que tú le presentaste a ti, ni siquiera se te había ocurrido. Nadie te lo había platicado, no lo habías visto. Así que el Señor aquí empieza a decir: ¿qué tenemos aquí? ¿Dónde ponen el agua? No, pues allí, ok. 6 tinajas de piedra. 6 tinajas de piedra. Aquí es cuando comienza. ¿Recuerdas tú en el capítulo 1 final cómo le dijo a Natanael: cosas mayores que estas verás? Aquí comienza. Cosas mayores de las que ellos habían visto, de las que esos pescadores habían visto. Ellos eran hombres de alta mar, ellos sabían técnicas de pesca, pero para resolver un problema físico como estos, nunca. Así que aquí comienza a actuar el cosas mayores que estas verás. ¿Sí? Cuando tú has ido al médico cientos de veces y nomás no le dan, pero vienes con el Señor y es sano, ahí comienza a actuar el cosas mayores que estas verás.
Cuando tú has pagado sesiones con el psicólogo y no logras perdonar a esa persona, no logras soltar tu pasado, pero vienes para con Dios y en una oración, ¿sí?, en un servicio sales transformado, ahí comienza el cosas mayores que estas verás. Y cada que tú vienes a este lugar, cada que tú te despiertas y cada que tú sales a hacer tus actividades, recuerda lo que Dios ha dicho: cosas mayores que estas verás. Porque no sabes lo que te encontrarás. No sabemos qué, pero de algo estoy seguro: que Dios siempre te sorprenderá. Amén. El Señor entonces ocupa lo que tiene a la mano. ¿Qué tenía a la mano? Tinajas que fueron usadas para lavarse los pies y las manos. Ese es el rito de la purificación de los judíos. Ellos tenían que lavarse, ellos tenían que limpiarse. Recuerda que cuando estaba el tabernáculo, ¿qué había en el patio? Lo primero que había, ¿qué se encontraban? El lavacro. ¿Para qué? Para lavarse. Entonces lo mismo aquí, los judíos dicen: tenemos que lavarnos, no solamente físicamente, sino de la contaminación de los gentiles. Entonces llegan y estaba ocupado las 6 tinajas de piedra. Esos recipientes en total abarcaban 100 litros. Mira lo que el Señor hizo: convirtió 100 litros de agua en vino. Y lo importante no es la sustancia, lo importante no es que de esto convirtió a esto. Lo importante y la enseñanza está en que Él de cosas insignificantes convierte algo grandioso. Convierte algo grandioso. ¿Qué es la tinaja? Es tu vida, querido hermano. Es tu vida donde necesitamos ser purificados. Y el Señor, de donde me ocuparon, ¿sí?, donde he tenido contacto con el mundo, viene el Espíritu Santo y me deja un vino nuevo. Me deja purificado. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. No lo hacemos tú y yo. Parte del plan, parte de la idea fue llenarlas. Ven esas 6 tinajas y, bueno, las quiero llenas de agua. Y los meseros obedecieron y las llenaron de agua hasta el tope. Hasta el tope. Lo espiritual aquí está, querido hermano. Se revela cuando sabemos y conocemos que hay abundancia en el Señor, que hay gran provisión en Él. Cuando te llenas de Dios, jamás será la mitad. Nunca. Cuando tú le pides al Señor que te llene, Él no te va a decir: bueno, pero nada más hasta los pies, ¿va? Bueno, te voy a dar chance, la mitad del cuerpo. Cuando tú le dices al Señor: lléname, Espíritu Santo, te llena hasta el tope, te llena de pies a cabeza. Cuando Dios da, querido hermano, no da poco. ¿Quién ha pedido a Dios que le dé paz? ¿Sí? ¿Y te ha dado paz a medias? Te ha dado: es que tengo medio miedo nada más ya de lo que tenía. ¿Quién le ha pedido gozo al Señor? ¿Y te ha dado nada más la mitad? El Señor te llena por completo de todo lo que tú le pidas. Y cuando se trata del Espíritu Santo, más. Porque dice más adelante, lo veremos en el capítulo número 3, dice que da a Él el Espíritu sin medida. O sea, Él no te va a decir: ofrendaste tanto, te mereces tanta porción del Espíritu. Ahora no estoy de buenas, te voy a dar nada más tanta medición del Espíritu. Cuando tú le pides el Espíritu, cuando tú le pides el vino, que te purifique, que cambie el agua en vino en tu vida, Él te lo va a dar hasta llenar. Hasta llenar. Versículos 9 al 11. Y dice: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, pero sí lo sabían los sirvientes, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya están muy mal, entonces le dan el vino peor. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y fíjate el versículo número 11, el más importante. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este principio manifestó para que creyeran en él, no para que le fueran a reconocer: qué buen catador de vino eres, Señor. ¿Por qué no pones un viñedo? Cuéntanos cómo le hiciste. Dice que hizo este milagro en esa boda delante de todos para que creyeran en él.
Juan, el que escribe, está diciendo y vimos su gloria. Recuerda que en el capítulo 1, versículo 12, me parece, 12 o 13, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y aquí nuevamente dice, yo, el discípulo que estuve allí, vi su gloria representado en un milagro, en un evento público. La gloria que Dios te permite experimentar, querido hermano, en cualquier parte de tu vida, en cualquier lugar, es para que sigas creyendo en Él. Es para que digas, la gloria de Dios hizo esto, la gloria de Dios me acompañó, la gloria de Dios me bendijo. Y no es para que tú te sientas el super ungido, no, es para que sigas creyendo en Él. Entonces Dios manifiesta su gloria para que sus hijos no dejen de creer en Él, para que no se sientan solos, para que no se sientan abandonados, para que no se sientan que Dios no los escucha. Dios manifiesta su gloria para que creas en Él. Hoy ha manifestado su gloria para que tú sigas creyendo en Él. Si no, no estarías aquí. Si no, no estarías aquí. No dejes que la duda te embargue. No dejes que el temor se apodere de ti. La gloria de Dios, la gloria que llena toda la tierra, es la misma gloria que te acompaña. Es la misma gloria que está contigo. Yo te recuerdo esto que tú sabes, pero que a veces nos confundimos, ¿verdad? El Señor está contigo. El Señor es fiel. Él nunca ha ocultado su gloria para sus hijos, nunca. Desde que los sacó de tierra de Egipto, iba la nube, iba la columna, en el tabernáculo descendía, estuvieron los profetas, estuvo Cristo, ahora está el Espíritu Santo. Él nunca ha ocultado la gloria, nunca la ha reservado. Así que yo te invito a que percibas, que aprendas a percibir la gloria de Dios. ¿En dónde está la gloria de Dios? Todos los días tienes contacto con ella, todos los días. Josué en el Antiguo Testamento, ¿sabes lo que hacía cuando Moisés se metía al tabernáculo? Dice que se paraba a las puertas, se paraba a las orillas, porque anhelaba ver la gloria. La gloria la manifiesta entre su pueblo. La gloria la manifiesta entre sus hijos. Si tú dices, es que no sé qué es la gloria de Dios, es que no veo la gloria de Dios, entonces pregúntate si sigues siendo hijo. Pregúntate si eres